Bien, aprendiendo con Alejandra Díaz, que este tema se las trae. El síndrome del colon irritable. ¿Qué será lo que irrita el colon? ¿O el colon nos irrita a nosotros? ¿Cómo es eso? Así es, así es. Bueno, podríamos hablar de las dos. Un saludo muy especial a todos los que nos ven y por supuesto aquí en cabina. Les continúo trayendo este libro maravilloso, El placer de comer bien. Y vamos a hablar brevemente un poquito del colon irritable. Y cuando hablamos de esto, usualmente por ahí se ha escuchado que hay temas emocionales que tienen que ver, pero tal vez no se le da el énfasis correcto a este síndrome que nace de la parte emocional. ¿Qué ha escuchado usted, don Eibar? Ahora hablábamos un poquito al respecto. Es que es increíble cómo trabaja esta máquina. Está toda conectada, correlacionada toda. Lo que cae en el estómago, cómo nos hace pensar bien o mal, positivo o negativamente. Así es. Y es tan fuerte que precisamente nos puede llevar a padecer de este síndrome. El colon irritable es de las que más afectan a la población a nivel de todo lo que es el sistema digestivo. Cuando se une con la gastritis, ahí es en un combo impresionante que afecta muchísimo la salud de las personas. Entonces, bueno, ¿qué afecta el colon? ¿Verdad? Que es ese dolor, ese malestar, esa sensación de llenura y sobre todo dolor en el costado. Entonces ahí está muy identificado el colon. Y es muy interesante que en la parte médica, que no voy a hablar al respecto porque pues obviamente no es mi área, pero sí desde paciente, que fui paciente muchos años con tratamientos médicos del colon, lo que usualmente le mandan a uno son un medicamento que hace que el colon como que se relaje para que se desinflame. Pero me decía otro médico que después seguía viendo mi caso porque el mío era muy crónico, que el tema de estos medicamentos es que hay un alivio momentáneo, pero al hacer el intestino lento, ¿qué va a pasar? Va a seguir habiendo una afectación a futuro porque no está haciendo un buen tracto digestivo, una buena circulación. Entonces vemos que desde ahí hay serios problemas porque no hay acuerdos tal vez muy claros a diferentes puntos de vista médicos. ¿Pero qué las causa? Bueno, ¿qué sabe usted, don Ev, en esto del colon irritable? ¿Qué causa? Ajá. Bueno, hace un instante dije que lo que cae en el estómago tiene que ver en el cerebro y también lo que pensamos, porque puede ser que la alimentación sea alimento, sea nutritiva, pero si vamos indispuestos y la comemos, también nos perjudica. Así es, y precisamente usted cuando estábamos iniciando hablando de esto lo dijo muy bien, una afecta a la otra, es viceversa. Entonces, tanto lo que comemos puede afectar el colon, así como lo que pensamos puede afectar el colon. Y peor aún si estamos en esos pensamientos negativos y comemos mal, porque ahí son las terribles crisis como las que yo tuve y sé que muchos se van a identificar conmigo que las han tenido, que son dolores muy fuertes y termina uno realmente con suero en el hospital durante varias horas para bajar un poco de esa crisis que da, ¿verdad? Entonces, ¿qué lo provoca? Definitivamente aquí inicia en permanecer mucho tiempo en esos estados de estrés, permanecer siempre en esa angustia. Y cuando decimos situaciones de estrés, aquí el libro nos habla desde enojo, falta de perdón, resentimiento, vieras, es muy interesante en la lista, ansiedad, desconformismo, perfeccionismo, aquellas personas que todo lo quieren perfecto, que todo lo quieren controlar. Iba a decir algo, don Eddie. Sí, estoy viendo muchas amas de casa. Ajá. De hecho, las mujeres siempre estamos en la pirámide de estas crisis, pero también los varones, por temas de alimentación y de estrés laboral y de diferentes circunstancias caemos en este
círculo que nos va a afectar de una u otra manera. Por supuesto, el uso del alcohol, el tabaco, y aquí hay uno que encabeza, que son los lácteos. Para los que amamos en su momento mucho los lácteos, mis crisis bajaron a partir de que empecé a bajar al punto de eliminar los lácteos. Entonces hay que encontrar esa detonante que nos intensifica ese dolor. Alejandra, disculpe una pregunta. Usted mencionó hace un instante que en el pasado tuvo esos problemas del colon irritable. Y los médicos que le trataban, primero uno, después otro, nunca le mencionaron que los lácteos tienen que ver. Mire, eso que usted está diciendo es interesantísimo. Yo sufrí casi unos 5 años de crisis gastrointestinales, que era que se unía la gastritis con la colitis, entonces terminaba en urgencias, horas con sueros, con no sé qué medicamentos y después con otros medicamentos para controlar. Y nunca me hablaron de la alimentación. Nunca me hablaron de la alimentación. Y yo descubrí, con todo lo que hemos ido aprendiendo, gracias a Dios, que los lácteos eran un detonante para mí. Entonces, porque también hay otro detonante muy fuerte, muy parecido al lácteo, y son las harinas. Las harinas refinadas son también detonantes, el gluten, las harinas refinadas para el colon. Entonces, hay personas que son mucho más sensibles a unas o a otras. Entonces, encontrar esos alimentos que son los detonantes en nosotros es muy importante. Y para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, no quiero terminar sin hablar un poquito de esta mención que nos hace el libro, muy interesante, donde dice que la doctora Agatha del Instituto de Alabama en Estados Unidos, dice que tiene un estudio hablando sobre todo lo que son enfermedades intestinales, que dice, recomienda evitar cualquier producto de origen animal. Entonces, no solo los lácteos, sino también carnes de ave, pescados, huevos, quesos, frutos del mar, le dicen aquí, pero estamos hablando de todo lo que son mariscos, etc. Dice que explica que este hábito modificará la flora bacteriana. O sea, si se deja, o por lo menos en estas crisis, eliminarla, la flora bacteriana se modifica y esto ayuda a que el colon desinflame, porque recordemos que esto es inflamación. La colitis es una inflamación que obstaculiza toda la parte del proceso natural de nuestro sistema. Entonces sí se puede reconstruir esa flora intestinal, pero eso sí recomienda ella eliminar los productos de origen animal. Muy enfocado en este capítulo, muy enfocado en la parte emocional, en cuanto al resentimiento, enojo, gestionarlos, porque no es que no los sintamos, otras veces hemos hablado al respecto y tal vez podemos volver a tocar un poco más en la práctica cómo yo gestiono ese enojo, esa irritabilidad, esa falta de perdón, cómo la puedo gestionar correctamente para que no se refleje, no somatice en mi sistema físico, en mi cuerpo. Entonces habla mucho de esa parte y de estos alimentos detonadores, estos alimentos que son invasivos para nuestro cuerpo en la parte de la salud del colon. Mientras leía esa parte, esa recomendación, esa mención que hace allí la doctora, recuerdo una amiga que tuvo esos ataques del colon, que fue donde el médico y le recomendó no utilizar los lácteos, no utilizar el queso, y ella me contaba, ¿verdad? Entonces estaba recuperándose, tenía como unos 3 días en eso, y le he dicho, qué dicha que ya usted reconoció que esos productos le hacen mal al organismo, de seguro que no lo va a utilizar más. Dice, no, eso apenas me recupero, dice, porque el queso es demasiado sabroso. Sí, yo pasé por ahí. Yo pasé en ese momento en el que incluso tenía crisis y no dejaba los lácteos o las carnes.
Pero definitivamente nuestro cuerpo va resintiendo todo eso. El tema del colon irritable no es solo una afectación y un malestar que vamos a tener ahí, sino que empieza a perjudicar todo nuestro sistema, porque recordemos que la salud nace, y lo dicen muchos autores médicos, científicos, en nuestro intestino, en este sistema es donde está nuestra salud. Entonces, definitivamente es una alarma. El colon irritable es una alarma de que no está funcionando correctamente. ¿Cuáles son los intensificadores de esto? Nuestra parte emocional, gestionar nuestro estrés, nuestro enojo, nuestro resentimiento y lo que comemos. No hay escapatoria en esto, es algo integral, es algo que trabaja en conjunto. Alejandra, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho con este tema tan pequeñito pero tan útil, el síndrome del colon irritable. Y ahora nos deja pensando que todos los productos de origen animal nos perjudican. Hay personas que, porque no se sienten mal en instantes, es que a mí no me hace mal, entonces lo como, pero a todos nos hace mal. Mil bendiciones, que Dios le guarde, le conserve en su divino amor. Continúe con nosotros, porque ya viene Mauricio con ese tema de la disciplina. No es más que la temperancia.